gloria a Dios mío, Señor, este nuevo proyecto, Señor. Te ruego, Dios mío, que capacites nuestros corazones para ser receptivos, para enseñarnos a caminar en ti, a vivir en ti. Dios mío, Vivir una vida llena de tu presencia, no describando, bajo tu Señor, voluntad, tus mandamientos, Señor, de ordenar la escritura, Dios mío. con sentido en nuestras vidas, Señor, Padre, a través de tu palabra, Queremos incluir, Dios mío, a través de tus almas y benditas escrituras, Señor. Para ti la gloria, la honra, la alabanza. Llénanos de tu gloria, Señor. Adoramos tu nombre. El hacer tu voluntad, Dios mío, nos agrada. Queremos vivir para ti, Señor. Para nosotros es un privilegio, Señor, estar delante de ti. Llévanos, Señor. Cada paso Acuérdate, Dios mío, Señor, de esta reunión, papá, guiado a tu voluntad, de cada vida, de cada miembro. algo que mandamos, Señor. Espíritu Santo, te damos el control, Dios mío. Háblanos, Señor, ayúdanos, Padre. Ejerce, Dios mío, la fuerza de tu Espíritu sobre nosotros. Conforme tú quieres que sea. Seamos guiados, Dios mío, en todo momento. Guíanos, enséñanos, Señor. Ilumínanos, Dios mío, con tu palabra. Bendita y santa palabra, Señor. Hazlo fácil, Señor. Señor, para que nosotros tengamos, Señor, un referente, una guía, Señor, la cual seguir, Padre. Seamos un Señor, los mandados que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Mi alma alaba tu nombre, mi Dios, mi alma alaba tu nombre. Para andar conforme a tu voluntad, Señor. Para ser Santo, 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 santo. Aquello que no debe ser conforme a tu palabra, aquello que no está acorde a tu palabra, tu mandamiento.
y te alabe. Quiero ser perfume agradable que suba hasta tu trono y solo a ti te alabe. Paséate en este lugar y toma mi alma, Señor. Mi vida yo postro ante ti. Tú eres el creador. Paséate en este lugar y toma mi alma, Señor. Mi vida yo postro ante ti. Tú eres el creador. Queremos ser perfume agradable que suba hasta tu trono y solo a ti te alabe. Quiero ser perfume agradable que suba hasta tu trono y solo a ti te alabe. Queremos adorar en esta hora. Adoramos a ti, Señor. Tan solamente Bendito eres tú, oh Rey, Señor. Sí, Señor. Gracias, presencia. Bendita tu gloria para Gloria a todos tu nombre, nosotros, Espíritu Señor. Santo. Gracias, Dios de Señor. Israel. te ruego, Señor, que vengas en la Santo Espíritu, Señor, que cada día nos que cada día nos guíe, Señor. Gracias, Te alabo, Señor. te alabo, mi vida, mi Rey. Mi alma te alaba, eterno Dios, amado Padre. Gracias te damos, Dios mío, por cada hermano aquí nos encontramos delante de tu presencia, Espíritu Santo. Te presento esta unión, Dios mío, en tus manos, para que seas tú el que tome el control en monopolio de todas las cosas, Espíritu Santo. Hemos aquí con deseo anhelo, Dios mío, de aprender, Dios mío, de estudiar tu palabra, Señor. Te ruega mi vida, Espíritu Santo, que pongas una pasión, Dios mío, por leer tu palabra, por escuchar tu palabra, Señor Jesús. Que tu palabra entre en nuestro corazón, Espíritu Santo. Y a través de este estudio, Señor, de este proyecto que empieza hoy, Padre, que venga cambiando nuestra vida para bien, Señor. Que venga cambiando, Dios mío, que pongas carga en esta vida, Dios mío, por favor. Que tenga mi vida, Padre, Señor, que tú lo bendiga de manera sobrenatural, Espíritu Santo. Y a estas personas, Dios mío, que no han podido venir, de igual manera te ruego que la bendiga, Señor. Y ponga carga tu iglesia, Dios mío, y anhelo. Porque es pasión por tu palabra, Dios mío. Te pongo, Dios mío, también tu mano, Dios mío. Te presente, Señor, nuestro hermano los obreros, Padre. Para que tú lo capacites, Señor, para este estudio, Dios mío. Que tú pongas, Dios mío, palabras fáciles en tu boca, Señor. Que tú pongas una palabra sencilla para que nosotros podamos comprenderla, Padre. Gracias por tu siervo aquí presente con nosotros, Dios mío. Que venga mi alma, Padre. Que de aquí, Dios mío, salgamos hombres, Dios mío, Señor, con pasión por ti. Pasión por tu palabra, Dios mío, por favor. Gracias, Dios mío. En el nombre soberano de Jesús. Amén. 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 Que toda gloria sea para nosotros. Amén. Pues nada, presentar todas las cosas. Creo que por medio de las alabanzas que cantamos nuestra hermana hemos podido sentir ya la presencia del Señor como toma el control. Y el Espíritu Santo, pues Él es el dueño de esta reunión. Hoy iniciamos un proyecto nuevo y es pues traer estudios, unas veces doctrinales, otras veces devocionales. Lo importante es que de una manera u otra vengamos estudiando la palabra del Señor, que es lo que nutre nuestra alma, de lo que nuestro espíritu se nutre, ¿de acuerdo? Este primer tema a mí me complica muchas veces porque entrar de lleno en temas doctrinales, digamos que es como un coche que empieza a rodar y que tiene que ir poco a poco, ¿de acuerdo? Para que ir ambientándonos y cumpliéndonos pues esa situación. Entonces, yo mirando, me dejó llevar como evidentemente por el Señor y sentía
una palabra que el apóstol Pablo se la dice a Timoteo en su segunda epístola, y me llamaba la atención que la vamos a empezar a leer y la vamos a fraccionar en dos partes, ¿de acuerdo? Una es la primera parte, que es la que digamos que se puede estar viviendo hoy en día, y otra, la motivación que el apóstol Pablo le da y le recomienda a Timoteo de por qué tiene que estudiar la Escritura, qué beneficios lleva estudiar las Escrituras y cuál es el propósito final del estudio de la Escritura. ¿De acuerdo? Porque eso creo que es importante. Deciros que nadie que quiera aprender la Biblia para debatir lo está haciendo bien. Primero porque el Espíritu Santo no es de lucha, de contender, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que buscar una forma amena, una forma con nobleza de aprender las Escrituras para la misma vez ser de ejemplo y enseñar a otros. Amén. De eso se trata, ¿de acuerdo? De enseñar. Bueno, pues mira, yo quisiera partir con, pues como lo que he dicho, ¿vale? En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 1, era lo que a mí me llamaba la atención, y es por lo cual yo he escogido este tema concreto y no otro. Mirad, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dice el apóstol a su hijo en la fe. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso es una recomendación de un hombre con capacidad, un hombre espiritual, un hombre ya hecho, ya formado, ¿de acuerdo? Y un anciano en la obra, con experiencia, con capacidad y con una visión más amplia. No está hablando del presente, está hablando del futuro. En los postreros días, es decir, en el tiempo más adelante, los postreros días siempre se entienden como los últimos, en los últimos tiempos. No obstante, aquí no sé si está hablando exactamente de los últimos tiempos o los días anteriores, más adelante de lo que él está hablando, que vendrán tiempos, dice, y deben de saber esto. Y no dice como que pudiera, que a lo mejor, no, lo da por hecho. Y dice, también deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hoy estamos viviendo uno de esos tiempos. Los otros días yo, la primera vez que traje el estudio aquí, o el último estudio que traje, me motivó eso, ¿de acuerdo? La influencia que tenemos de Internet. Estamos tan influenciados, tenemos tanta doctrina, tanta palabra, tenemos tanta facilidad para encontrar cualquier tema, que cualquier cosa que escuchamos, nosotros creemos que puede ser buena, pero nos puede estar contaminando. Es decir, puede ser peligroso. Lo que en principio a un niño, un juguete o cualquier objeto le puede ser de diversión para jugar, pero un cuchillo para un niño lo cogen para jugar, pero a la vez es un instrumento que es peligroso. Entonces, la palabra de Dios que escuchamos, que vemos en Internet, por ejemplo, porque hay muchísimos hombres que tienen doctrinas o puntos doctrinales que no se comparten. No digo que todo lo que tengan, todos los que escuchamos sean malos. No, es verdad que tienen parte positiva, que compartimos mucho, pero hay otros puntos que no. Y hay puntos pues, que te llevan al error, nos llevan, pues eso, a la decadencia, a repalar, ¿de acuerdo? Entonces, son tiempos peligrosos estos últimos días, porque justamente tenemos esto, ¿de acuerdo? Tenemos gente que escuchamos muchos mensajes y nos dejamos influenciar por lo que él dice. Y quisiera, y ahora vamos a entrar en el detalle a lo largo de este estudio, vamos a entrar en el detalle que no es lo que diga el pastor Lolo, que no es lo que diga Félix, que no es lo que diga Armando Aducín, que no es lo que diga Michelle Surgelén y esta clase de predicadores. No se trata de lo que ellos digan, quién lo ha dicho fulano, no. Lo tiene que decir la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo vamos por hecho.
si la Biblia no lo dice. Y lo que apoya o quieren apoyarlo con la Biblia, o lo queremos apoyar, no tiene fundamento bíblico, pues no deja de ser una tesis, una teoría sin fundamento. Entonces, las teorías se respetan, pero no se comen. ¿Me entendéis, no? De acuerdo. Entonces, avanzamos en este tema. Dice, por tanto deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos malos. Y ahora dice el por qué. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Que toda gloria sea por nosotros. Toda esta clase de personajes que se nombran, todo lo que el apóstol Pablo, esta lista que ejerce de esta clase de gente que dice, ¿por qué? Dice, son peligrosos, ¿por qué? Porque habrá gente que mira por lo suyo. Habrá gente que son vanagloriosos. Porque habrá gente que serán impíos. Porque habrá gente que son amadores de sí mismos. Porque habrá gente que nos traicione o traicionemos nosotros a los demás. Porque habrá gente desleales, amadores más de los deleites que de Dios. Y esto lo podemos ver muchas veces en las propias iglesias. Porque que la gente del mundo sea así es medio comprensible. Pero es que estas cosas también las podemos encontrar dentro de la iglesia. Amadores de sí mismos. O sea, les da igual, el Antonio me da igual y el Fran también. Y yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y la Biblia lo que nos quiere enseñar es lo contrario. Dice, tener como superiores a los demás, por encima de ti mismo. Que nadie tenga mayor concepto de sí mismo, dice, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, y piense esto con cordura. Porque a veces, hermanos míos, nos podemos ser muy humildes sin serlo. Y eso es una humildad fingida. Nos podemos hacer espirituales sin serlo. Y ahí, y aquí, lo acaba diciendo el final del tema, porque dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos. Ingrato es que tú haces 100 favores y uno que le hagas mal te echan de cruz la raya. O sea, son gente ingrata. No mentamos todos, que no estamos hablando de nada, estamos hablando en términos generales. O sea, a mí me hacéis 10 favores buenos y yo debería estar agradecido por los 10. Si uno no me lo hacéis o me hacéis un mal, con este mal no puede pagar los 9 que habéis hecho bien. Hay que ser agradecidos, ¿de acuerdo? Y desleales, ingratos, impíos, sin afecto natural. Eso lo estamos viendo también al día, en las noticias, en la gente del mundo. Implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Esta parte a mí me llama la atención. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Veis visto en Facebook, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Memes o imágenes que salen que hay un evento y hay colas para ese evento, pero que hay oración, estudio bíblico y nos encontramos con 4, que somos capaces de perder un culto, que somos capaces de perder una actividad porque tengo que ir con el niño a cualquier cosa. Y eso lo traduce el apóstol Pablo, dice, amadores de los deleites, o sea, amadores, amo más el deleite
que las cosas de Dios. Que esto puede estar en el mundo y es entendible y medio lo comprendemos, pero que lo podemos contraer en la iglesia y eso ya es más peligroso. Que haya gente entre nosotros que tengan ciertas características es peligroso. Pero también me pueden preguntar, Lolo, hermano, ¿y se puede encontrar gente así en la iglesia? A ver, yo no te voy a decir que lo tenga todo, porque entonces ya sería Aarón, ¿no? Pero cositas que están escritas ahí, sí que las hay. Sí que las hay. Todo junto no, pero cositas sí que las hay. ¿De acuerdo? Entonces, claro, porque dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, fingirán ser espirituales, fingirán ser humildes, pero que no lo practican, que no lo viven, porque simplemente es eso, apariencia. Y la apariencia al Señor no le agrada. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado con faltas, con errores y con defectos. Dios nos conoce. A Dios dice la Biblia que no podemos burlarlo. ¿De acuerdo? Nos podemos engañar unos a otros, pero a Dios no hay que le engañe. Recuerdo un pasaje donde dice la Biblia que Isaac ya estaba ciego y vino su hijo a engañarle, diciendo, haciéndose pasar por su hermano, ¿no? Para que le bendijera. Y claro, al pobre Isaac, Jacob le engaña, porque está ciego, se cubre con pieles, le dice, déjame que toque, y tocó pues la piel rugosa, el pelo duro que tenía, aparentemente lo es, déjame que te duela. Y parece ser que también los sentidos esos le llevaban al error porque no podía ver, y le engaña, le da la bendición, y cuando el otro viene se ve que ya sabía la bendición, ¿vale? Pero recuerdo también otro pasaje donde hay un personaje, un profeta que está ciego, que le llevan una noticia, la mujer de Jeroboam, que tiene su hijo malo, y le hace que vaya, dice, disfrázate, ven donde está el profeta y pregúntale cuál es la situación del bebé que tenemos, si vivirá, pregúntale. Y conforme, antes de que viniera, el Señor ya le revela a su siervo el profeta, le revela que va a venir la mujer de Jeroboam y que va a venir disfrazada, ¿de acuerdo? Y aquel hombre también dice la Biblia que estaba ciego, pero señores, había un equipo. Fíjate la diferencia entre Isaac ciego humanamente, el pastor, usted y yo, pero otra cosa es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se la puede salvar, ¿de acuerdo? Entonces, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A esto, dice la Biblia, evita. Evita. ¿Por qué dice la Biblia evita? A ver, que no tengamos mucha comunión, mucho contacto con gente así, porque todo se pega, todo se... ¿De acuerdo? Porque... Y esto es la primera parte, ¿vale? No somos gente de apariencia, queremos ser legales con Dios, queremos llevar las cosas en la medida de lo posible que podamos llevar, ¿de acuerdo? En el grado de fe que tengamos. A ver si soy capaz de dar el siguiente tema y... Ahora cambia de lo que el concepto general del hombre y dice, pero tú, a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Todas estas virtudes las tenía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un ejemplo para los demás, sobre todo para Timoteo, que es el que se lo está explicando. Y tú, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta. O sea, cuando dice que la ha seguido es que sabe como yo vivo, sabe como yo me entrego. Porque, señores, aun ni entre nosotros nos podemos engañar. Sabemos, todo el mundo decimos que en la iglesia todo el mundo sabe del pie que coge. ¿De acuerdo? Vale. Y sigue diciendo, tú sabes de mis persecuciones, de mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, que lo echaron por predicar la palabra.
en Iconio, que casi lo apedrea, en Listra, que le llegaron a apedrear y lo dieron como muerto, de persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado Dios. Que toda gloria sea para nuestro Dios. Amén. Y de todas me ha librado Dios. Mirad, uno de los problemas que muchas veces tenemos el creyente es que creemos que somos intocables. Creemos que somos protegidos y que nada nos va a afectar ni nada. No, señores. Somos gente que está en el mundo, gente que podemos tener el mismo problema que pueden tener los del mundo, que nos pueden venir las mismas calamidades que le pueden llegar a los demás, pero con una diferencia. Que ellos no tienen consuelo y que nosotros tenemos. Y de todas me ha librado Dios. Y no dice que no haya pasado, porque la apedrearon y lo dejaron como muerto, ¿eh? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Mira, esta parte ya empezamos a hablar de la Biblia, que vamos a llegar al tema, ¿vale? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Y que desde la niñez has aprendido la Sagrada Escritura. Timoteo es un hombre que tiene su padre que es griego, pero tanto su mamá como su abuela son judías y desde pequeño le enseñan las Escrituras y lo forman. Creo que la tradición judía habla que a partir de los 5 añitos ya empiezan a enseñarles las Escrituras, ¿vale? A la capacidad y al conocimiento que tiene el niño, pero con 5 añitos ya empiezan a formarlo, para que cuando vayan creciendo sepan amar a Dios, respetar a Dios y ser conocedores de la palabra y de la doctrina. Me llama la atención que le dice Sagrada Escritura. Sagrada Escritura le dice el apóstol Pablo cuando aún no estaba formada la Biblia. Lo que conocemos como Biblia o los textos ya, porque ahora a veces no soy capaz de explicarlo porque estáis viendo, no tengo ni una nota, ¿de acuerdo? De cabeza es muy complicado llevar todo el asunto y llevar el hilo, es más complicado que si tuviéramos los apuntes, pero en aquel tiempo existían rollos por libro, rollos y por libro, y en ciertas fiestas y en ciertos momentos o se leían unas cosas o se leían otras, ¿vale? Pero el apóstol Pablo ya reconoce que todo eso escrito le llama sagrada. ¿Sagrada por qué? Porque no son libros normales, porque no son libros escritos por hombres, por el hombre, por la voluntad del hombre. Son sagradas escrituras porque provienen de Dios. Lo que hoy conocemos como Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, y ahora vamos a llegar también a la frase que no lo sacamos. Cuando llegamos más tranquilos y dice, porque desde la niñez has aprendido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Hasta este momento, ni los escritos de Pablo, ni los evangelios, lo que es el Nuevo Testamento, no se estaba escribiendo, y si se escribía no tenía la fuerza que tiene hoy en día. En aquel tiempo más bien era el Antiguo Testamento, y la primera traducción que se hizo, se dice que le llaman la Septuaginta, porque fueron 70 judíos los que se reunieron para formar la primera Biblia, la primera recopilación de libros traducidos del hebreo al griego, y le llamaban Septuaginta, ¿vale? De una frase griega que significa 70. Pero en aquel tiempo incluyeron libros no canónicos, lo que hoy conocemos como apócrifos. Hay un sector que dice que originalmente no los tenía,
hay otro sector que dice que sí los incluyeron. Esto llevó a debate a diferentes concilios. Un concilio era donde hombres capacitados, hombres ilustres, hombres maestros de la escritura, se reunían para debatir qué libros podían estar en la Biblia y qué libros no deberían de estar. Y para argumentar qué libros sí podían estar, argumentaban diferentes situaciones. Era que el libro, el tema principal fuera Dios, que el escritor del libro fuera un profeta o alguien cerca de ese profeta o un hombre de Dios reconocido por el pueblo. Así llevaban los libros al canon. Los primeros padres de la iglesia, siglo I, siglo II, debatieron sobre qué libros sí podían estar y quiénes no. Se habla de Ireneo de Lyon, que no sé por qué, pero él pensaba que los libros que hoy conocemos como no canónicos deberían de estar incluidos allí. Pero sí, pero llevaron a debate entre otros padres como Jerónimo, como Orígenes, que mantuvieron que no se tendrían que estar. Nosotros tenemos hoy una Biblia que le llamamos Reina y Valera. Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera eran dos monjes, concretamente de Sevilla, sevillanos del Santiponce. Y cuando hicieron su Biblia por separado, no sé si Casiodoro de la Reina hizo una Biblia, que le llaman la del oso, incluyó los libros no canónicos. Y Casiodoro de la Reina, que estaba, Cipriano de Valera, que estaba en contra de ponerlos como canónicos, decía que deberían de estar incluidos, pero lo incluyó en su Biblia, que no recuerdo cómo le llama, al final de todo. O sea, no los agrupó como libros que son históricos, que tienen datos que pueden ayudar, pero que no están inspirados. Porque lo que se buscaba era la inspiración. Y ahora vamos a entrar en el tema de la inspiración, ¿de acuerdo? Luego, en diferentes concilios, pues tanto los judíos más ortodoxos, en su recopilación de libros, no lo admitían. Y la iglesia protestante, con Martín Lutero, tampoco los permitieron. Por eso las unidades bíblicas hicieron la separación, una vez que salieron de imprenta y todo el relieve y separaron unos libros de otros. La Iglesia Católica los dejó por imposición. O sea, y aunque a ellos no le llaman, deuterocanónico, es decir, paralelo al canon sin ser canónico. Ahora bien, donde yo me quiero centrar es en esta parte, en el verso dice, todo esto lo he llevado para pasar el prólogo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando Timoteo está hablando de toda la escritura, Pablo está hablando de toda la escritura, está hablando de toda la escritura conocida, de la que se había escrito. O sea, los 39 libros que se conocían del Antiguo Testamento. Toda esa palabra era inspirada. Los teólogos dan tres formas o tres palabras para la formación de la Biblia, que es revelación, inspiración, iluminación. Tres conceptos que son imprescindibles. La revelación es la voluntad de Dios revelar al hombre para que escriba. Porque se debatió mucho quién escribió, porque siempre tenemos por norma y decimos quién, ¿cómo digo yo esto? Los 5 libros, la Torá, o Pentateuco en griego, los 5 libros de la ley, ¿quién lo escribió? ¿Alguien me lo dice? Moisés. Vale. A él se le otorga la autoría de los 5 libros. Ahora bien, en Deuteronomio está descrita con detalle
la muerte de Moisés. ¿Cómo puede Moisés escribir su propia muerte? ¿Cómo puede ser el autor del propio libro que escribe su propia muerte con detalle? Nos encontramos con un problema. Y este problema, los estudiosos de la Biblia lo sacaron y dijeron: ¿cómo Moisés puede ser el autor de los 5 libros si al final del Deuteronomio, en el 5.º libro, escribe su propia muerte y la escribe con detalle, subiendo al monte Nebo, no sé cuánto, viendo la ciudad de lejos, le dijo, Dios lo enterró? Todo eso que está escrito, ¿cómo podía saberlo? No puede saberlo. Evidentemente, hay una parte de ese libro que se unió con el tiempo, pero que no le pertenece a Moisés. Si no fue Moisés, los padres primitivos judíos, los judíos concretamente son los que lo otorgan, que posiblemente fuera Josué el encargado de escribir esa parte que se anexó al libro de Moisés. Ahora bien, ¿cómo pudo saber también Josué si no estaba presente? Otro debate que se llevó. O sea, Moisés no puede ser porque Moisés escribe su propia muerte con detalles, no puede ser el autor. Pero Josué, de acuerdo, por revelación. Por revelación, porque tenemos la palabra que tiene revelación de Dios. Y Dios es el que dice cómo han pasado las cosas, porque Dios conoce todos los tiempos. Y al conocer todos los tiempos y todos los matices, Dios otorga y capacita a los hombres inspirados para que escribieran justo lo que Él quería que escribieran. Por eso la palabra de Dios es infalible. Mira, la palabra de Dios se ha escrito como por 40 personajes diferentes. O sea, no tiene un autor, tiene 40 autores. En un periodo no de un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. No es un tiempo seguido. No es en el 2003 ha escrito el libro, o en el 2000. No. En un periodo de 1500, 1600 años. Entre uno y otro. Es decir, que uno escribe en el siglo I y hasta el siglo XVI o el XV no se ha cerrado el último libro. Y en ese periodo de tiempo han ido escribiéndose cada uno en su tiempo, cada uno en su sitio. Uno, profeta, autores del libro, profeta. Otro, príncipe. Otros, reyes. Otros, campesinos. Otros, pastores de ovejas. Otros, músicos. Había un sinfín de profesiones. Unos estaban más cualificados y otros no estaban tan capacitados, pero tenían algo en común, que era Dios quien los dictaba. Por eso la Biblia nos habla, cuando dice que todos somos iguales en Cristo, es porque Dios no hace acepción de personas. Porque si Dios así hiciera acepción de personas, pues con muchos no podría contar y con otros sí. Pero la Biblia fue escrita en un periodo de 1500, 1600 años aproximadamente, por 40 escritores totalmente diferentes, con culturas totalmente diferentes. Y ahora bien, no hay contradicciones, porque es muy difícil que algo que se escriba en el siglo VII, hoy, por ejemplo, pues yo qué sé, teorías que se han dado, ¿no? Que si el hombre viene del mono, que si lo de Darwin, que si la célula que salió, bueno, muchas teorías, y con el tiempo se han ido rebatiendo, y unos se creen, otros no se creen, otras se comparten, pero sin embargo la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no se ha alterado, sigue siendo la misma. No se ha modificado, no va adaptándose a los tiempos. Fijaros que esto es muy importante. 1500 años formándose la Biblia y hasta el día de hoy, después de 1000 o 2000 años, que siga con el mismo contenido, con las mismas frases, con las mismas palabras, con el mismo espíritu. Eso significa que es Dios quien está detrás de eso. ¿De acuerdo? Entonces, dice, porque toda la palabra de Dios es inspirar. Inspirar. Hemos hablado de la revelación. La revelación, Antonio, es que Dios te toma, tú tienes capacidad, Dios quiere contar contigo, ¿de acuerdo? Te capacita y te dice lo que tú tienes que escribir. Y en tu pluma y con tu lenguaje, tú empiezas a escribir justo lo que Dios te dice. Pero entre lo que Dios te dice y lo que tú escribes,
entre la revelación recibida y plasmada, hay una cosa que se llama inspiración. La inspiración no es otra cosa que la conservación pura, tal, dictada, que tienes que escribir justo y conforme Dios lo ha dicho. Es la conservación, porque si yo, a Antonio, al King, vamos a hacer, te voy a dar un dictado, te lo digo de memoria, ¿vale? Mira, a Moisés mismo, si no tenemos que irnos más lejos. Moisés, quiero que haga un tabernáculo, y quiero que lo hagas de esta manera, de esta manera, de esta manera. Le da las medidas, no dice que le diera apunte, le da la revelación, le dice y le muestra conforme al diseño que yo te he mostrado. Eso es revelación. Pero ahora está la inspiración de hacerlo conforme Dios lo ha dicho, sin que se altere absolutamente nada, sin que se le pase ni un centímetro, ni de más ni de menos que lo que Dios ha dicho. Lo llama inspiración. Inspiración es, ¿habéis visto cuando dice aspira? Inspira. Es el soplo de Dios. Inspiración es el aliento de Dios transmitiendo la palabra. Y esa es la conservación. Es el soplo de Dios inspirando para que se conserve tal y conforme Dios lo ha dicho, sin alteración. Por eso la Biblia, después de tantos siglos, seguimos teniendo la misma Biblia. No se altera, no se cambia, no se modifica el lenguaje. Lo que se dice son, ¿cómo se dice esto? Traducción y revisiones. Pero el contenido principal está plasmado y ahí sigue, vigente desde el principio. Ahora bien, Dios despertó un grupo, no sé si en el siglo V, desde el 5 o el 6, sé seguro que desde el 5 al 6 hasta el 10 o el 11, que le llamaban los masoretas. Un grupo de judíos fieles que en aquel tiempo, no sé por qué razón, el lenguaje hebreo se estaba quedando en desuso y estaba floreciendo lo que es el arameo, a ver si lo digo, ¿cómo se llama de Amén? Los semitas, de semita. El arameo semítico, el lenguaje semítico, estaba floreciendo. Y el hebreo, de alguna manera, no sé por qué razón, no preguntádmelo, no he dado con el dato, como que estaba quedándose relegado. Había un grupo que le llamaban los escribas los conocemos todos por medio de la escritura, que eran los encargados de copiar la Biblia, o los rollos de la Biblia, lo que se conocía como pergamino. Eran copiadores, pero tuvieron un relevo, y ese relevo fue formado por un grupo, también judío, maestros de la escritura, con un celo para que no se perdiera el lenguaje original, porque la gente ya comenzó también a adulterar la palabra. Porque no sé si lo sabéis ustedes, pero la historia de bibliología es muy intensa, se tendría que dar en 4 o 5 días, porque es imposible darlo en un solo día. Ha habido reyes que han sacado su propia versión de la Biblia. Reyes de Inglaterra, por ejemplo, han sacado su propia versión de la Biblia. Y los versículos o libros que no les han gustado, lo han suspendido de la Biblia, lo han quitado, y en esa Biblia de ellos no ha aparecido ese libro. O sea, han hecho Biblia conforme a su capricho. Estos hombres de Dios, los masoretas, fueron los encargados del relevo generacional entre los escribas y ellos para conservar la palabra de Dios tal y cual estaba escrita, pero con un factor predominante. Para quien lo sepa, o quien no lo sepa, pues en esta noche lo aprende, los antiguos escritos hebreos son con consonantes, no tenían letras vocales. Por lo tanto, solamente gente muy cualificada, gente muy preparada, gente con muy alta escuela de teología o bíblica, podían saber cómo se escribía, cómo se podía leer e interpretar un texto. Porque cómo se podía leer un libro que solamente tenía consonantes y no tiene vocales. Claro, gente preparada. Gente que si yo, hoy en día el WhatsApp, todo el mundo nos saludamos y nos mandamos WhatsApp, ¿no? Y ponemos Dios te bendiga,
pues Dios te bendiga mucho, sin vocales. Sin vocales. Pero las entendemos. Entendemos el lenguaje. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con ese lenguaje. Te quiero. TQ. Abreviatura. En aquel tiempo no era una abreviatura, sino que su lenguaje no existían las vocales. En el hebreo tiene, no sé si son 24 letras y no existían no existían las vocales. No las tiene. Entonces, los únicos que eran capaces de interpretar la escritura era gente que estaba muy cualificada. Tú darle un WhatsApp con DTBM a mi mamá y dile que pone. A la María. Claro, no lo interpretan, pero dáselo a un niñico una niña cualquiera del culto, lo lee y sabe que le estamos diciendo Dios te bendiga mucho. ¿De acuerdo? Porque está familiarizado. Entonces, la gente que estamos muy familiarizados con esos textos eran capaces de interpretarlo, leerlo, interpretarlo, darle el sentido original. Y ahí entraban los masoretas. Eran capaces estaban cualificados para aquello y ellos fueron los encargados de las vocales, ponerlas más adelante, pero comenzaron a escribir con puntos y con signos, comenzaron a escribir de un lenguaje que ya se empezaba a familiarizar con la gente, para que la escritura llegara a todo el mundo, porque no solamente eran los que ya sabían interpretarla, sino que con aquel método empezaron a familiarizarla y a hacerla más estándar, más asequible a la gente, y comenzaron a ponerle vocales también, y la gente comenzó a saber leer e interpretar. Ustedes habéis visto lo que le llamamos, o lo que se llama el tetragramatón, las cuatro siglas que tiene el nombre de Dios. YHWH. Claro, eso, ¿cómo leemos? ¿Cómo leemos cuatro consonantes? Nosotros es imposible. Los judíos a partir del siglo IV o el siglo V dejaron de leerlo. O sea, cuando tenían que leer se lo saltaban, ese nombre, porque no querían caer en uno de los pecados de tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, como no querían nombrarlo para no caer en vano, dejaban de pronunciar el nombre de Dios, y con el tiempo, después de dejar olvidado como la lengua gitana, la lengua calí, ¿vale? Que fue prohibida por los reyes católicos en España a los gitanos, y al prohibirla, pues poco a poco se fue perdiendo. Han quedado palabras sueltas y algún gitanico que sepa mucho porque la ha querido rescatar, pero en términos generales está perdida. ¿Perdida por qué? Por falta de uso. Y el nombre original de Dios, o su nombre concreto, no se puede pronunciar ni se sabía pronunciar. ¿Qué hicieron los masoretas a fin de poder leer el nombre y poder transmitirlo en la palabra? Pues ponerle consonantes. Al ponerle la A, la E, no sé cuánto, han empezado a llamarle Josué, Josué, Adonai, y con consonantes han empezado a decir pues, características de Dios. Adonai, Señor, le están diciendo el Señor, no le están dando su nombre, le están diciendo que es el Señor, el Mesías, el ungido, y así comenzaron a hacer eso los masoretas. Porque los escribas, claro, es que, a ver cómo se lo explico, porque es que es complicado explicarlo, ¿verdad? O por lo menos nunca se hace muy difícil. Que no era un grupo de 4 hombres y esos 4 aquí sentados y escribían. Había diferentes escuelas. Igual que hoy, habemos muchos pastores y doctrinas, unos tienen unas cosas y otros tenemos otros. ¿Vale? Entre los mismos pastores de Filadelfia discrepamos en puntos concretos. A lo mejor en esenciales no, pero en puntos concretos sí. Y aquellos hombres pues también tenían su forma, ¿de acuerdo? Cuando los masoretas tomaron el relevo, empezaron a escribir la Biblia, las copias, y en los márgenes, tanto arriba como abajo y en los lados, daban la interpretación de los textos que estaban cambiados. Porque no sé si fueron 134 frases que habían cambiado o estaban mal interpretadas, y ellos comenzaron a ponerlas en orden. Y en los márgenes de los escritos Félix, de los pergaminos que escribían, los márgenes tanto arriba como abajo, que le llaman su propio nombre, los de arriba tienen un nombre, y
Y entre líneas, cuando había una frase que estaba mal interpretada, ellos la copiaban tal cual, pero ponían la interpretación correcta. Y empezaron a ponerle consonantes. Y la palabra comenzó a hacerse más familiarizada con todo y llegaba a más gente. Pero lo que ellos querían en verdad, los masoretas, era que la palabra de Dios se conservara. O sea, hacer copia, hacer copia, hacer copia, hacer copia, hacer copia y tener muchas copias de todos los libros a fin de que la palabra de Dios no se perdiera ni cayera en desuso. ¿De acuerdo? Se dice que uno de los códices más antiguos conocidos le llaman el códice Alepo. Una de las traducciones o los primeros escritos de estos masoretas. Siglo V, VI, lo más antiguo. Pero curiosamente, en el 1947, estando esos códices en una sinagoga, salió ardiendo y prácticamente se perdió la mitad. El incendio se perdió muchos de aquellos códices y quedó otro códice que no recuerdo ahora porque ya me se va de la mente. Otro códice más posterior, ¿de acuerdo? Que es donde la gente, cuando decíamos van a copiar los originales, ¿habéis escuchado hablar de los originales? El original no existe. O sea, originales de la pluma de Moisés, de la pluma de Josué, de la pluma de esas no existen. Existen copias de gente que ha copiado de otras copias. O sea, las copias más antiguas son las que nosotros llamamos originales. Son las copias más antiguas, que son las que hacen referencia y van a recabar a la gente que quiere copiar el texto, ¿vale? O dar Biblia, a hacer interpretaciones de la Biblia. La palabra... ¿Qué tiempo tiene esa...? Pues esos códices, según dicen los historiadores, tienen pues, desde el siglo V. O sea que los Comenzaron los pergaminos del Mar masoretas. Negro, ¿Cómo? los pergaminos esos que fueron allá en el Mar Negro, de los cuales son, no, tampoco no. No, son mucho más antiguos. Mucho más. Pero no tan completos. Ya, Son pero son tampoco fracciones, no sé. sí, sí. Son versiones. Son ¿Esos copias. no son originales o son Son copias? copias, de- son copias. también. Son copias. Date cuenta que en diferentes cuevas encontraron muchas tinajas y Luego la han ido uniendo, han ido ligándola unas sí, con otras. sí. Y hay algún que otro libro entero, pero más bien han encontrado fracciones y partes de los libros. Y estos códices la han comprobado. Eso podéis mirarlo, bueno, estudiando y mirando lo voy a poder comprobar. Estos códices de Alepo, lo que ha quedado, lo han consultado con los del Mar Muerto y coinciden. O sea, que están copiados porque esos son más antiguos, los del Mar Muerto. Son más antiguos. Y estos que eran más recientes y que estaban a discusión del uso cotidiano, ¿de acuerdo? Lo han comprobado y coinciden perfectamente con eso, dando a entender que estaban una copia fidedigna. ¿Qué hacían estos masonetas? Eran muy curiosos, eran tan celosos de Dios, tan celosos de la legalidad con Dios, que ellos estaban escribiendo, ¿vale? Y cuando tenían la palabra Dios, Elohim, que la traducen ellos como Elohim, como Josué, todas esas palabras que tienen como Elohim, cuando llegaban a esa palabra, dice que dejaban de escribir, se lavaban las manos, cambiaban la tinta por tinta nueva, cogían pluma nueva para escribir simplemente el nombre de Dios. Escribían el nombre de Dios y seguían escribiendo. Y cuando llegaban de nuevo a otra palabra que fuera referente a la persona de Dios, volvían a ser exactamente igual. Dejaban todas las cosas, se lavaban las manos, cambiaban la tinta, cambiaban la pluma y seguían escribiendo. Y si tenían cualquier errata, por insignificante que fuera, rompían todo el escrito y tenían que empezar de nuevo. O sea, eran exhaustivos, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra, hemos entrado que la palabra transmitida por Dios es la revelación. Revelación, lo que Dios reveló. No hemos tratado el tema de Josué, porque Josué posiblemente sea el que puso la segunda parte, incluso su propio libro, se la otorga a él, ¿de acuerdo? Por revelación. Y el que crea en Dios sabe que esto existe, no es una fuerza sobrenatural. Está la inspiración, que es el soplo, el aliento de Dios, conservando las escrituras, ¿de acuerdo? Para que se transmita el espíritu con que Dios lo dice. Porque a veces las mismas palabras se pueden decir de diferentes maneras y con diferentes sentidos. Una misma palabra, qué bonito eres.
Esa era lo que iba a preguntar. Se puede decir, En la misma ya, frase. ya le he dicho, ¿vale? Creo que es la interpretación, Claro. Ahora como yo lo escriba. tú, Que es la característica mía. y conforme yo lo digo, Claro. o sea, qué bonito eres, ya está todo dicho. Yo he dicho una buena frase, ahora el sentido con que lo digo y la interpretación que se le da. Porque hay que decir, ah, bueno, mira, lo he dicho que el muchacho es bonito, Eso era algo que yo quería preguntar. ¿vale? Pero también lo puedo decir, pues como se lo dice, ¿no? Con Con otra ironía, intención. con ironía. Entonces la palabra con ironía pues ya cambia totalmente el sentido. Porque lo está diciendo de una forma burlesca. Le está diciendo lo contrario, ¿vale? Eso es lo único. Ya lo está diciendo lo contrario. Entonces, claro, la inspiración hacía eso, que no influyera el hombre en el escrito, sino que se hiciera en el plan y en la dirección con el espíritu, porque Dios decía la revelación, inspiración, Era por revelación, ¿no? Porque Sí. ahí no había manera de saberlo. Ellos, Revelación. los más cerebros. sí, los mártires. Eso. Dios revela. Dios revela. Dice, escribe, además, Juan está en Apocalipsis, ¿no? La revelación. Ya lo dice, ¿no? El libro de la revelación. ¿Por qué revelación? Porque Dios le está mostrando lo que tiene que escribir, cosas que él no sabe, pero que le dice que lo escriba. ¿De acuerdo? Revelación es lo que hace Dios en la escritura. La palabra de Dios tiene revelación, tiene inspiración, que es conservar el mensaje puro sin que el hombre tenga que atribuir ni poner nada, es el aliento de Dios conservando su propia palabra, ¿vale? Y está la iluminación. La iluminación es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para entender la Escritura. Porque sin la iluminación, el libro Biblia es un libro más. Así, un abogado, un médico puede leer la Biblia y sabérsela de A a Pa, pero no le va a dar el sentido, no le va a dar, no le va a llenar como a ti te llena. Tú lees la palabra y como la lees con iluminación, tú vas a ir llorando. A ti la palabra te cambia, a ti la palabra te transforma, a ti la palabra te da aliento, la palabra te da vida, la palabra te conforta. Eso lo hace la iluminación. Leemos por medio del Espíritu que nos capacita para entender la palabra y llenarnos. Mientras que a los demás, la palabra de Dios, pues, un libro más. Porque no lo hace con la iluminación. Al ser naturales, dice, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Porque de otra manera, la mente carnal, dice, no concibe las cosas espirituales. Entonces, la palabra de Dios para nosotros es por medio de la iluminación, y el que no tenga, el que esté falta de conocimiento, pídale a Dios. Ese conocimiento es eso, la iluminación que necesita. La palabra de Dios tiene misterio, tiene secreto. Hay cosas que Dios no quiere revelar. Hay cosas que Dios no quiere mostrarnos. Dice, las cosas escritas es para el hombre, más lo secreto y oculto es para Dios. La palabra de Dios, ya empezamos a decir palabra de Dios, la palabra como dice el apóstol Pablo, las santas escrituras tienen un fin. Y su fin, aunque tiene arqueología, aunque tiene astrología, aunque tiene ciencia, ¿de acuerdo? Porque antes de que, no sé si dice Isaías, dice, porque Dios está sentado en el círculo de la tierra. ¿Cómo sabía Isaías en aquel tiempo la topografía de la tierra? ¿Cómo sabía que la tierra era redonda? Imposible saber que la tierra era redonda porque Isaías no había salido de su lugar. Ni había gente estudiosa como hoy entiende por medio de los satélites. Y desde los satélites ven cómo es la Tierra y pueden decir que es redonda, que es un globo, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque hay material para saberlo, pero en aquel tiempo, sin embargo, Isaías dice, porque Dios se sienta o pone establece el trono en el círculo de la tierra. Habla círculo y habla de tierra redonda. ¿Y cómo puede saber Job que la tierra está suspendida en el aire? Dice, porque ¿quién la sostiene con cordel? O sea, como que la tierra está suspendida en el aire y que gira con su propio eje. Eso significa revelación. Eso no puede saberlo nadie. Si no es que Dios lo revela, ahí está. Y está la revelación natural que dice que la gente del mundo tiene que conocer que Dios existe por las cosas creadas. ¿Vale? Porque ¿quién ha creado esto? ¿Cómo puede ser tan perfecto el día con la noche? Porque
el sol aparece en un lado, aparece la luna, influye en las aguas, que las aguas, las nubes que tomen el agua, que la lleven, todo eso, la gente se vuelve un poco loca y tiene que entender que ahí hay una mano poderosa, ¿de acuerdo?, que tiene que hacer eso. Dios se revela por medio de la naturaleza en el mundo, pero por nosotros, por medio de su palabra y por medio de su Hijo. A nosotros no nos revela por medio, nosotros no tenemos que indagar. Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. ¿Vale? Cuando escuchamos también la palabra, que muchas veces la mal usamos, predicando, Dios me ha revelado. He tenido una revelación. En bíblica no hay revelaciones. Todo está escrito, nadie puede poner ni puede quitar. Recordad que en el Apocalipsis capítulo 5 había un rollo que lo tenía Dios en la mano derecha y dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Cuando estaba escrito por dentro y por fuera significa que no había margen para que nadie pueda escribir. Ya está todo escrito. Podemos tener iluminación, eso sí. Cuando a veces se interpreta un texto o llegamos a un punto muy bonito que nos sorprenda. ¿Y qué bonito? Iluminación. Dios está capacitado para que la entienda. ¿De acuerdo? Entender esto que está aquí, Dios lo tiene así, Dios lo tiene tapado, lo tiene en oculto. Pedimos a Dios, Señor mío, tu palabra, dame capacidad, que quiero predicar, que quiero no sé cuánto, que para aquí, que para acá. Cuando empezamos a orar, el Señor nos escucha y así quita la mano. O sea, eso estaba ahí. Lo único que pasa es que Dios lo tenía en oculto, pero en el momento que revela, recorre el velo, nosotros lo vemos y somos capaces de entender la escritura. Entonces, avanzamos y casi finalizamos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí es donde nos hemos quedado y era el tema grueso de la palabra. Todo lo que traíamos atrás era para llegar aquí, ¿vale? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Toda. La que dice Dios está contigo, la que dice yo estaré contigo todos los días, no te dejaré, yo soy el alfa, el omega, el que te sustento, el que te cuido, el que no hay quien te toque. Todo eso es palabra de Dios. Y el que te dice tienes que perdonar a tu hermano, y si tú no perdonas lo tienes chungo, y te tienes que arrepentir, lo chungo peor, ¿no? Todo eso también es revelación, todo eso también es palabra inspirada por Dios. Dice, no sé si fue Juan o uno de los profetas, dice, comí tu palabra. Dice, y a mi boca fue dulce, pero en mi entraña se volvió amarga. Fíjate, los dos sentidos que tiene la palabra. O sea, la palabra, dice, me comí tu palabra, comió el rollo, se unió la palabra. Dice, pero a mi palabra fue dulce, pero en mi entraña se volvió amarga. ¿Por qué dulce y amarga? Dulce por las bendiciones, que son dulces, y amarga por los juicios. Pero luego comer la palabra entera, porque la palabra de Dios tiene bendiciones, pero tiene juicios. Señores, esto hay, yo estaré contigo, pero si haces esto, te va a pasar esto. Eso está ahí escrito. Y toda la palabra de Dios es inspirada. Ahora bien, ¿cuál es la función que tiene la palabra y por qué está escrita y para qué? Por Dios, útil para enseñar. Eso es una de las características que tiene la palabra. Útil, porque lo inútil no lo quiere nadie. Las cosas inútiles, ¿qué hacen las hermanas con las cosas inútiles en la casa? Tirarlas. Y lo útil que hacemos, usarlo. La palabra de Dios es útil para enseñar, no para contender, no para presumir, no para ronear, no, útil para enseñar. Esa es la palabra, ese es el espíritu que da la palabra, para enseñar. Mira, útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir es como reprender, para reprender. Primero, la palabra nos enseña, útil. Bueno, ahora me cogemos el teléfono a mamá. Yo lo que no te voy a cortar. Venga. En la Biblia había dos que se comieron el rollo. Uno fue Isaías, ¿no? Isaías fue. Es que no sé si fue uno Juan. Pero yo sé que Y puede ser que. O Jeremías. Jeremías creo que fue el que dijo eso. Vea. Útil para enseñar. Primera parte. La palabra de Dios, mira, te informa. Y a la misma vez que te informa, la palabra información viene de formación. Te informa, pero te forma.
Eso es el efecto, Antonio, que hace la palabra. Información, y la información que tú tienes de la palabra te está formando. Y al tú formarte, puedes enseñar. ¿Me seguís, no? El concepto de información te forma y te está formado, tú puedes enseñar. Si no estás formado, es imposible, ¿no? Te forma y entonces es útil para enseñar. Para redarguir. Redarguir es como reprender, como contender, porque a veces el hombre en su propio ego se ve perfecto, se ve sin errores. La palabra de Dios es un espejo, dice la Biblia. El espejo no habla. El espejo no te dice que estás gordo, que estás gorda, que está... No te dice nada, pero te refleja. No, yo llego y a mí me dice que estoy muy gordo, que estoy muy seco, que no tengo pelo, que no tengo blanco. A mí no me dice, el espejo no me dice nada, pero me veo y hace que me corrija. Que tengo una manchica, o me la quito. Si me veo el jersey, que no me lo he visto, porque no, y el espejo me refleja, y entonces es lo que hace la palabra, me redarguye, ¿vale? Es la que te dice, esto lo está haciendo bien, esto no lo está haciendo bien, esto deberías mejorarlo, esto te lo tienes que quitar, aquí tienes que aportar, te reprende. La palabra de Dios nos reprende, nos redarguye. Porque toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para instruir. Instruir es una formación, es lo que acabamos de decir. Instruir es formarse, tener el ejército instruye, ¿no? Las instrucciones es tener una disciplina, tener una formación. Y esa formación te forma. Y esa formación, ¿qué conceptos lleva y cuál es el fin que quiere llevar la palabra? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el fin de la palabra. ¿Vale? El efecto, toda la palabra de Dios, lo leemos seguido. Porque toda la escritura de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando dice perfecto, no lo dice en el sentido literal de perfección sin falta, sino en un estado de perfección, perfecto, sabiendo que tenemos que amar, sabiendo que tenemos que respetar, tenemos que tener amor por Dios por su obra, por la palabra de Dios. Muy bien, ¿vale? Perfeccionándolo. Perfecto, enteramente preparado para todo lo bueno. Porque no se concibe un cristiano si no tiene palabra. Amén. Y en esto conocerán, dijo Jesús a sus discípulos, y en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis los unos a los otros. ¿De acuerdo? Si aquí habemos 4 y estamos peleados, algo no funciona. Aquí, si aquí habemos 4 y estamos desavenidos, algo no funciona. Algo no está funcionando en algunos de los que estamos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener es armonía, es comunión, es buena obra. Y buena obra para con los padritos, evidentemente con los de fuera. Y ya acabo, ¿vale? Dice, El primer mandamiento que nos ordena a Dios es amar el uno a los otros. Así que si no tiene esa base, apaga el amor. y es que el amor, ya lo dice, ¿no? Dice, porque el fruto del Espíritu es amor. Y el amor ya lo encierra todo. Porque el amor no es fantasioso, no es del cielo, no se parece, todo. Es todo. Dios es amor y conforme nosotros somos conforme a Él, tenemos que ser amor. De acuerdo, Amarnos pues. uno al otro, tener comunión, tener ayuda, no guardar rencor. Si el amor fluyera, muchas cosas no las veríamos en la iglesia. Y cuando la Biblia nos enseña que es útil para enseñar, para redarguir, ese corregir, es esto mismo. A veces nuestro orgullo nos lleva a levantar barreras entre uno y otro. Y eso se tiene que ir quitando, porque eso no es el concepto ni el espíritu que la Biblia nos dice. Tenemos que intentar justamente eso, llevar a una perfección. La perfección se lleva con el tiempo, ¿vale? Es verdad que el tiempo es el que te hace, porque a Timoteo, y vas a pasar de decirlo, cuando a Timoteo le dice desde tu niñez,
desde tu niñez. Nosotros no tenemos la doctrina que ellos tienen, ¿vale? Que desde los 5 años los judíos ya están enseñando a los niños, pero sí que enseñamos a la gente recién convertida, desde su niñez, la estamos formando, ¿vale? Gente que viene, que tiene un añito, que tiene 2, ya la estamos metiendo y formándolo en la palabra. También nosotros estamos cumpliendo esa parte, ¿de acuerdo? Y conforme va pasando el tiempo y vamos madurando, vamos cogiendo la perfección del hombre perfecto a ser la buena. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Por qué este tema y no otro? Porque querían haceros ver el sentir de la palabra. El de la palabra. Isa, la palabra, porque si estudiamos, sí, la doctrina es preciosa, pero si no nos enamoramos de la palabra, si no conocemos el porqué de la palabra, por qué Dios ha escrito, por qué Dios ha revelado, por qué Dios ha plasmado su palabra, cómo podemos entenderla, si eso no lo entendemos, a lo mejor podemos entender lo siguiente, pero vamos a empezar con el uno, que es el conocimiento de la palabra, que a partir de aquí pues podemos ir desarrollando temas concretos. Aparte es un libro muy bueno, el Catecismo, que es un libro muy bueno, porque te da los más, te da, como digo yo siempre, que se lo he dicho mucho a ellos, te da los cánones de comportamiento estructural de un cristiano. Porque el libro es para mí atrapado. Ya lo he visto yo, que cuando vi el tema digo, el domingo, por lo menos para el primer día, ¿vale? Pues nada. No me tires, padre. ¿Cómo? Que nos pongas deberes. Ah, sí, ya sí, bueno, Hay mira. una niña pequeñita, venga, va. Sí, así nosotros tenemos. No he dicho nada, no he dicho nada. Sí, como cada semana vamos a tener una reunión, ¿de acuerdo? Y sacaremos puntos bíblicos, trataremos temas bíblicos, una veces doctrinas, ya he dicho, unas veces devocionales, a veces algún libro, a veces algún punto concreto, bueno, pues como hoy, ¿no? Tratar de Dios siempre es hermoso, siempre es bonito y siempre aprendemos y Dios acaba hablándonos, ¿no? Por medio de su palabra, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que yo no se voy a poner tampoco, no quisiera llevaros a un estudio exhaustivo de decir tránsito concreto, no. Vamos a hacer una cosa que creo que a la larga es como yo aprendí, ¿vale? Es como me familiaricé, esa es la palabra, familiarizarnos con la Biblia. Y es estudiar personajes concretos. Personajes concretos. O sea, sí, es decir, por ejemplo, vamos a estudiar esta semana, por libre, el personaje de Moisés. Vamos a aprender todo lo que sepamos de la vida de Moisés. Es extenso, ¿eh? 5 libros. Un grandote, tío. Bueno, Podemos coger uno más pequeñito. pero bueno, es de los primeros que aparecen en la Biblia, ¿no? Moisés es uno de los principales, ya hemos hablado que el Pentateuco. Sí, pero bueno, vamos a ver, que no es que no tengamos que sacar ahora mismo. Que estamos hablando de sacar todo lo que podamos aportar del personaje de Moisés. Todo su entorno, su familia, su espíritu, su ministerio, su aportación. Bueno, Moisés, ya está, hablamos de Moisés. Y una vez que sepamos, que tengamos eso, pues debatimos un rato antes de empezar el siguiente tema. Debatimos un poco sobre el tema, que venga, tú que has sacado, venga, Moy, tú, venga, y cada uno aporta un poquito, o entre todos sacamos temas, damos 15 o 20 minutos tratando el asunto y llegamos al tema que queremos tomar. Y si estudiamos los personajes, al final acabamos familiarizándonos con la Biblia. Porque cuando salga ahí un predicador y hable de Josué, vamos a ver la vida de Josué. Cuando hable de David, vamos a ver la vida de David. Cuando hable de Gedeón, vamos a ver la vida de Gedeón. O sea, conociendo el personaje, conocemos la Biblia. ¿Me entiendes? Yo personalmente, al final aprendí a leer. Bueno, a leer, a estudiar la Biblia, leía los personajes. Y me familiaricé con todos los personajes. A partir de ahí, bueno, vas aprendiendo a cogerle información a la Biblia, por lo menos el fundamento de la Biblia. No alcanzaron verte, no quisieron verte, yo me muero por verte, me da igual verte en la cruz, con
envuelto en pañales, en un pesebre solo quiero verte, mi alma anhela al verte.